Llegó el momento de hablar del grupo C de la Euro 2024, donde lo integran Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Para arrancar con los eslovenos hay que decir que vuelven a una Euro después de 24 años, ya que la única participación en su historia de Eslovenia fue en el 2000, donde se jugó por primera vez en dos países diferentes, tanto en Países Bajos como en Bélgica, donde no pasó la primera ronda Eslovenia en ese año 2000, ni tampoco obtuvo victorias. Recordemos que también en esa época la selección de Eslovenia hizo historia en clasificar a 2 campeonatos del mundo. Hay que recordar también que al comenzar Eslovenia como país independiente comenzó a participar desde las eliminatorias para la Euro de Inglaterra 1996. Antes pertenecía a lo que era la ex Yugoslavia. Para nombrar una de las figuras notables de Eslovenia para esta Eurocopa, hablamos de Jan Oblak, su arquero, también jugando muchísimos partidos, es el capitán de esta selección y además también después de seguir atajando por muchos años en el Atlético de Madrid. Pasando a Dinamarca, una de las selecciones también que puede dar el golpe en esta Euro 2024, recordando de que Dinamarca en la anterior Euro alcanzó las semifinales, jugando nada más ni nada menos ante Inglaterra en aquellas semis donde terminó eliminada 2-1 en tiempo suplementario en Wembley. Será la 10ª participación de los daneses en la historia de la Euro y justamente su mejor posición, su mejor Euro en la historia fue en Suecia 1992, cuando los daneses lograron levantar el título, ganándole la final a Alemania y en semifinales derrotando a Holanda. Para dar una característica de ambos, esta Dinamarca de 1992 eliminó en semifinales a Holanda, que venía a ser campeón de Europa en el 88 con Van Basten, con Rullit, con Rijkaard, justamente también con grandes jugadores de la naranja, y en la final derrotó a Alemania, que era el vigente campeón del mundo, donde justamente el equipo de Frank Beckenbauer había ganado la final de Italia 90 ante la Argentina. Así que bien tuvo Dinamarca merecido ese título, donde la figura fue el gran danés, así se lo denomina a Peter Schmeichel, ese arquero histórico de Dinamarca y también arquero histórico del Manchester United, y después Brian Laudrup, uno de los hermanos históricos de Dinamarca, que también tuvo una gran Euro 1992. Lo curioso de Dinamarca en esa Euro fue que no se había clasificado para Suecia 1992, ya que había quedado segundo por debajo de Yugoslavia, que había clasificado a la Euro de aquel año, pero como justo apareció la guerra de los Balcanes, la FIFA determinó, además de la UEFA, de expulsar a Yugoslavia de la Euro, que no participe, y entonces la UEFA tomó la decisión de que el segundo, Dinamarca, se meta en lugar de Yugoslavia a jugar esa Euro de 1992, y mirá vos cómo le fue, consiguiendo el título de Europa y el único que tiene en su historia Dinamarca. Para recordar también de lo que son los fuertes, los jugadores estrellas que puede tener esta Euro, vamos a hablar de su arquero, ¿no? El hijo del gran danés, de Peter Schmeichel. Hablamos de Kasper Schmeichel, que justamente es el arquero también, que muchos años ya es el arquero titular de Dinamarca. También hablamos de Simon Kjær, el capitán que tiene Dinamarca, y obviamente Eriksen, el jugador del Manchester United, también otro histórico que todos nos acordamos de aquel episodio feo que tuvo el anterior Euro, donde se desmayó, donde cayó obviamente con el problema en el corazón y donde todos sus compañeros lo rodearon, lo pudieron reanimar y gracias a Dios hoy sigue jugando al fútbol, cuando parecía que el susto estaba en la Euro, ¿no? Pero ese momento quedó atrás y Eriksen seguramente va a volver a jugar una Euro para Dinamarca. Hablamos de Serbia,
este conjunto serbio que hay que dividirlo en 3 partes, su historia con la Euro. ¿Por qué? Porque la primera parte hay que hablar como Yugoslavia, como nación, en aquella época donde jugó 4 Euros, donde alcanzó 2 veces la final, la primera en Francia 1960 y la segunda en Italia 1968, y después como Yugoslavia también había clasificado, como dijimos, a Suecia 1992, que iba a ser su 5ª participación, pero no pudo por la guerra de los Balcanes y, como contábamos anteriormente, clasificó Dinamarca. En segundo lugar, hay que hablar como Serbia y Montenegro, como nación, que en aquel momento clasificó a lo que fue Holanda y Bélgica 2000. En esa Euro logró alcanzar los cuartos de final. Y por último, en tercer lugar, hay que hablar como Serbia, como nación ahora nueva. Serbia será la primera vez que juega con este nombre de selección en la Euro, de las 5 Eurocopas que participó en las eliminatorias y no alcanzó. Justamente ahora en Alemania 2024, Serbia va a estar jugando por primera vez una Euro con el nombre de esta nación. Para destacar a 2 jugadores estrellas que puede tener Serbia en esta Euro, sus 2 delanteros, hablamos de Dusan Blajovic, jugador de la Juventus, y de Aleksandar Mitrovic, otro de los tanques que tiene arriba Serbia, que le pueden dar muchos goles esta dupla a los serbios en esta Eurocopa. Y por último, Inglaterra, ya que lo nombramos últimos, es la fuerte de esta zona, es la selección candidata, ¿por qué no?, a salir campeona, pero esa es la curiosidad, que Inglaterra, siendo potencia, los jugadores, la historia que tiene el fútbol inglés, nunca se pudo coronar campeón de Europa. Eso es una espina clavada que tienen los ingleses, que estuvo muy cerca la Euro pasada de conseguirlo y terminó perdiendo por penales ante Italia. Fue un golpe durísimo para la selección hace 3 años atrás, y el otro golpe también que tuvo muy fuerte Inglaterra en la historia de la Euro fue cuando fue anfitriona en 1996, donde se soñaba con un equipo, la verdad, impresionante, que en esa selección estaba justamente Gareth Southgate, el hoy por hoy técnico de Inglaterra, y con un goleador estrella que terminó siendo goleador de aquella Euro, hablamos de Alan Shearer, pero terminó alcanzando las semifinales y perdiendo en Wembley ante Alemania, que después iba a ser la campeona de Europa en Inglaterra 1996. Después, fuera de Europa, Inglaterra no pudo pasar los cuartos de final. Por eso, Alemania 2024, y con estas grandes promesas que tiene la selección inglesa, buscará romper esa racha y, ¿por qué no?, que esta selección quede en la historia en lograr por primera vez este título, esta Copa Europea que nunca pudo lograr una selección como la de Inglaterra. Esto fue el grupo C de la Euro 2024.